Dios te bendiga. Te habla el pastor Mario Peraza para compartir esta reflexión. Dios es tu fuente de seguridad y poder. Quiero leer en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 37, que dice de la siguiente manera: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, alabo y bendigo tu nombre. Te doy gracias por tu fidelidad, misericordia y tu cuidado sobre nuestra vida. Pongo, Dios, a toda nuestra audiencia delante de ti, rogando tu bendición, tu gracia y tu cuidado para ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que esta palabra que voy a compartir sea de bendición, inspiración y reflexión para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en este texto que acabamos de leer, estaba refiriéndose a las cosas que podrían resultar propensas a separar al creyente del amor de Dios. ¿Qué cosas hay que pudieran separar al creyente de ese amor de Dios? Pero lo destacable de este pasaje es que nada puede interponerse entre el amor de Dios y sus escogidos. De manera que Pablo habla que hay circunstancias que pudieran venir, que puedan quitarnos de la intimidad con Dios, pero nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso es que te digo que Dios es nuestra fuente de seguridad, pero no solo es nuestra fuente de seguridad, para decir que nada nos puede separar del amor de Dios, sino que Dios es también nuestra fuente de poder. En Él podemos hacer las cosas. El apóstol Pablo dice, pero en todas estas cosas, ¿cuáles son las cosas que Pablo está hablando? Dice, tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, o peligro o cuchillo. Fíjese que estaba hablando de una serie de circunstancias que están sobrevenidas de una persecución que pudiera estar generándose sobre ellos por la condición de ser cristianos y ser perseguidos por el Imperio Romano. Entonces dice, ¿qué nos puede separar de ese amor de Dios? En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En cuáles cosas? Ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo. Hablando aquí de cuchillo para hacer referencia a el riesgo físico de perder la vida, inclusive, que representaba seguir al Señor. Ahora fíjese, cosa es una palabra con la que designamos todo aquello que existe o tiene entidad, ya sea material o inmaterial, pudiera ser real o imaginario, concreto o abstracto. Cosas pudieran ser objetos, pudieran ser seres vivos, también pensamientos, sensaciones, emociones, acciones, sucesos. Todas esos que estamos hablando pudieran ser cosas. El apóstol Pablo dice, en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores. Y dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. Pero estamos diciendo que las cosas pueden ser situaciones materiales o inmateriales. De manera que pudiera ser una persecución física o pudiera ser una persecución que no es física. Pero también dice que pudiera ser real o imaginaria. Esa persecución pudiera ser real o pudiera ser también imaginaria. Hay situaciones que pueden venir a nuestra vida que no son necesariamente reales, pero que las vivimos, que las tenemos allí, que no podemos negarlas, que no podemos ocultarlas, que están allí, que aunque pudieran no ser tangibles o inclusive pudieran no ser reales, están afectando muchas veces nuestra vida. Hay situaciones que vienen a nosotros que son reales. Un problema, una enfermedad física, un diagnóstico, la misma pandemia que nosotros estamos viviendo, es una situación real. Pero lo que esta pandemia genera pudiera ser imaginario. Fíjese, hay una alerta, hay una alarma, la gente ahora está como asustada.
En estos días me llamó una hermana y me dijo, pastor, estamos pidiendo oración porque yo vivo al fondo del CDI y en ese CDI hay COVID. Y ella estaba nerviosa. Bueno, oramos. Pero le dije, hermana, eso no anda volando en el aire. No te preocupes por eso. Esa es una preocupación imaginaria, no es real. Y fíjese que a lo que es real la gente no le presta atención. Al virus como tal, por el que tiene que ponerse un tapabocas, por el que pudiera usar guantes, lavarse, desinfectarse, echarse jabón, bien sea, o alcohol, o un gel alcoholado, a eso la gente no le presta atención, que es lo real. Pero el efecto imaginario es lo que pudiera entonces traer dificultades a nuestra vida. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo nos está diciendo que Cristo nuestro Señor nos ha hecho más que vencedores. Y fíjese que aquí esta frase, esta palabra, más que vencedores, viene del griego que se conoce como upernicao. Y es como que nos ha hecho vencedores por encima de circunstancias y por encima de lo que se esperaba que pudiéramos vencer. Era una expresión que se utilizaba para alguien que ganaba, como pudiéramos decir en nuestro lenguaje hoy, que ganaba sobrado. O sea, alguien que iba, no sé, una carrera de 100 metros plano y ganaba pero sobrado. O sea, iba más allá, ganaba con lujo, ganaba más allá de lo que estaba previsto. Eso es lo que el Señor dice que Él puede hacer de nosotros, más que vencedores. En medio de las cosas que los demás se hunden, nosotros podemos ser victoriosos. Y la victoria nos las da el que el Señor Jesucristo está en nuestra vida, el que el Señor Jesucristo está en nuestro corazón y está guiando y dirigiendo todos nuestros pasos. Fíjese entonces ahora, dice que nosotros somos vencedores en todas esas cosas. Y ahí pudiera decirles lo siguiente: la ola que pudiera amedrentar a un nadador novato es la ola que disfruta el practicante de surf, porque él va a remontar en esa ola, él va a estar disfrutando de aquello. Cuando nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, cuando la adversidad viene, el Señor nos pone por encima de esa adversidad, nos pone por encima de esa circunstancia y nosotros entonces somos más que vencedores. Dice que vamos a vencer por encima de lo ordinario, vamos a vencer por encima de lo que tradicionalmente la gente puede alcanzar. Así que en los problemas que otros se hunden, el que tiene a Cristo en el corazón debe flotar, debe fluir, debe estar por encima. Es un supernicao, es un más que vencedor, es un super vencedor. Eso ha hecho Cristo con tu vida. Por ello, esta reflexión, este Cristo glorioso, que es la fuente de seguridad y de poder para la vida del creyente. Y sabes, todo el poder, toda la autoridad que viene a tu vida, viene dada por el amor con que Cristo nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que nos hace estar fortalecidos, lo que nos hace estar empoderados, es que el Señor Jesucristo es el que está mediando entre Dios y nosotros. Nosotros no tenemos cualidad para estar firmes y en pie delante del Señor. No tenemos esa cualidad, pero el Señor Jesucristo nos da esa cualidad. Este pasaje, que yo te animo a que leas todo el capítulo, que es un capítulo muy interesante, cuando el apóstol está describiendo todo esto, el apóstol hace referencia a que nosotros vamos a tener situaciones difíciles, pero el Señor en su amor nos ha traído a Él.
Y entonces dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nadie te puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada te puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Solo tú puedes separarte del amor de Cristo. Nada te puede separar, nadie te puede separar, solo tú tienes ese poder para hacerlo. Porque si te dejas arrastrar y te dejas llevar por el pensamiento, por esas cosas que pudieran no ser reales, por esas cosas que son imaginarias, puedes terminar poniendo al Señor Jesucristo a un lado, en un rincón, y tratar de seguir tu vida para encontrar un camino, para encontrar una salida desde tu perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. La razón por la que nosotros somos más que vencedores es porque Cristo está en nosotros y por medio de Él, a través de Él y en Él, nosotros podemos alcanzar la victoria ante la adversidad, ante la situación difícil. Nosotros podemos alcanzar la victoria. El Señor te ha hecho más que vencedor por su amor. Ese amor de Cristo es lo que nos da a nosotros seguridad y poder para enfrentar todas las situaciones. El Señor añada bendición a tu vida. El Señor te consuele y te fortalezca en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, he expuesto esta palabra brevemente y ahora ruego en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo pueda consolar los corazones entristecidos, pueda fortalecer los corazones debilitados, pueda animar, Señor, a aquellos que están desanimados y pueda, Señor, traer entusiasmo a aquellas personas que sienten que han perdido el gozo. Fortalece toda nuestra audiencia, de manera, Señor, que ninguna cosa nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús, pero que tampoco nosotros mismos tomemos las decisiones de separarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta la muerte, a estar nosotros firmes y en pie hasta el último de nuestros días, porque en ti nosotros somos más que vencedores. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos encontramos en una nueva oportunidad.